Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este video que hemos titulado Clases en línea, segunda parte, y que tenemos aquí el gusto y querer compartir con ustedes algunas de las ideas que hemos aprendido en estas últimas semanas, siguiendo este proceso de observar las clases en línea de algunos compañeros docentes. Bueno, primeramente vamos a hacer un repaso así muy rápidamente de las tres principales modalidades que actualmente estamos desarrollando o están desarrollando los compañeros que están frente a grupo. Las clases a distancia, que como dice aquí muy rápidamente, no es necesario contar con conexión a internet. Los alumnos deciden en qué momento y lugar estudiar. Los materiales de apoyo pueden ser libros y cuadernillos o multimedia en CD o USB. Se entregan al estudiante de forma presencial o por correo certificado. La comunicación entre profesor y alumno se da de manera por llamadas telefónicas o mensajes de texto. Su apoyo en recursos como la radio y la televisión. En las clases virtuales se emplea una plataforma por lo que es necesaria una conexión a Internet. El docente comparte con los estudiantes diversos materiales de consulta mediante la plataforma. Los estudiantes pueden descargar los materiales y subir actividades. Es una modalidad asincrónica. El docente y los estudiantes no coinciden en el horario. La comunicación entre el profesor y los alumnos es a través de la plataforma o por correo electrónico. Y por último, las clases en línea, donde se emplea una plataforma que permite realizar videollamadas grupales, por lo que es necesaria una conexión a Internet. Es una modalidad sincrónica, es decir, que el profesor y los alumnos coinciden en el horario. Las clases son en vivo, se pueden implementar diferentes técnicas como el debate o foros, la resolución de dudas y la retroalimentación en un tiempo real. Bueno, pues precisamente nos vamos a enfocar nosotros a las clases en línea. Generalmente los compañeros que están trabajando una clase en línea, yo he visto generalmente tres opciones o formas de llevarla a cabo. La primera de ellas sería a través de lo que sería intentar desarrollar una secuencia didáctica, es decir, que el docente plantea una serie de actividades lógicas, coherentes, que pretenden llevar al alumno al conseguir el que logren, alcanzar algún aprendizaje esperado. Esta secuencia lleva su inicio, su desarrollo y su cierre. Hay otro tipo de compañeros que utilizan el tiempo de la clase en línea para el desarrollo de alguna actividad y específico o la exposición de una clase. Y por último, las que yo llamaría de manera general sesiones en línea procedimentales o de organización. Estas son donde el docente lleva a cabo, a veces solamente las ocupa para organizar, aclarar dudas de las diferentes actividades que fue dejando en el transcurso de una semana. Entonces, hay compañeros que las realizan casi entre el día jueves y viernes y aclaran lo que se estuvo trabajando, u otros lunes y martes, y posterior a la clase envían a través de Classroom, de correo electrónico, de WhatsApp, las diferentes actividades que ya se explicaron o que ya se contextualizaron en la clase en línea. Bueno, aquí cabe destacar que, bueno, ya a estas alturas muchos compañeros ya aprendimos sobre la marcha que el tiempo y los recursos en línea son diferentes a una clase presencial. En un principio encontrábamos nosotros algunos docentes que todavía se dedicaban a hacer hasta dictados o que les pedían les compartían pantalla a lo mejor a los alumnos de un apunte o de las características principales del tema que estaban desarrollando
Y después de la explicación les solicitaban a los niños que copiaran el apunte, ocupando a veces hasta 20 o 30 minutos de la sesión en línea para hacer ese apunte. Y entonces, bueno, pues ya son escasos los compañeros que llegan a hacer esta actividad porque, insisto, ya hemos aprendido que el tiempo y los recursos en línea son diferentes a una clase presencial. Aquí lo importante es, ante toda situación, es analizar las ventajas y las desventajas de estas tres modalidades de trabajo. ¿Cuándo me conviene un trabajo sincrónico? ¿Cuándo me conviene un trabajo asincrónico? ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas? Yo creo que de alguna manera, si no podemos determinar cuál de estas es la mejor opción. A final de cuentas, la evaluación formativa y el trabajo que se hace en la modalidad asincrónica es la que van a determinar qué y cómo se diseña la sesión. Entonces, no hay más que el docente frente a grupo, el que en un momento determinado, de acuerdo a estos diagnósticos, al análisis del trabajo e, insisto, a la evaluación formativa, es el que determina cuál es la mejor sesión para poder realizar. Bueno, pues vamos a hablar, el motivo de este video es precisamente poder compartirles con ustedes algunas ideas en relación a esta primera forma de enfocar la clase en línea, ¿no? El hecho de intentar dentro de lo posible, a pesar de la distancia, a pesar de el trabajo eh, pues diferente que es el hecho de no estar en el grupo, el poder realizar una secuencia didáctica. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué es lo que se observa cuando al inicio de una sesión? Para que podríamos decir cuáles serían las sugerencias para que ésta tenga un buen fin o tenga un excelente resultado. Pues la primera pregunta que nosotros realizamos es, ¿se comparten los aprendizajes esperados? Esto nosotros lo aprendimos desde la RIEP, que era muy importante el que los alumnos conocieran los aprendizajes esperados, pero no solamente por una cuestión normativa o alguna indicación que nos dieran. Es importante, si nosotros pretendemos que el alumno llegue a una cierta meta, esto no va a ser tan fácil si el alumno no conoce esa meta. Entonces, desde este punto de vista, por ello es muy importante que los alumnos conozcan qué es lo que se espera de ellos al finalizar la sesión, al finalizar el proyecto o la secuencia didáctica. A este respecto, lo que hemos aprendido en esta semana es que hay compañeros que comparten con ellos los aprendizajes esperados, ya sea comentándoselos verbalmente. Miren, chicos, el día de hoy se pretende que nosotros identifiquemos y conozcamos, bla, bla, bla. O hay quien los proyecta, comparte pantalla y en una diapositiva ahí viene el aprendizaje esperado. Hay quien le pide a los niños que lo lean o se los va dictando. Entonces, hay muchas maneras de poderlo compartir. Pero la semana pasada, y creo que muchas de las cosas que voy a mencionar en este video surgieron a partir de unas clases muy bonitas de diferentes compañeros que se observaron en la semana pasada. Entonces, a mí me gustó mucho porque la compañera, una vez que les dictó, me parece, el aprendizaje esperado, después vino el análisis del mismo, pero el análisis fue muy interesante porque les preguntó, a ver, chicos, ¿a qué les suena el aprendizaje esperado? ¿Qué se imaginan que vamos a aprender con esto? Pues, se me hizo fabuloso porque desde ahí inició ella con el arranque de los conocimientos previos, inició con una pregunta que les motivaba y que les propiciaba a ella la reflexión y el análisis. Entonces, esa es una manera interesante, ¿sí me explico? No nada más dictar el aprendizaje esperado porque así dictan las normas y sale, vámonos con el tema, ¿no? Sino que realmente el que podamos aprovechar y que el niño pueda tener ya un panorama más amplio de lo que se espera. Y este es un principio para iniciar lo que sería esta reflexión. El segundo punto que revisamos nosotros en lo que sería el inicio de la sesión sería: ¿el docente aplica estrategias de motivación?
Y bueno, aquí dentro de las estrategias vendría, pues, si hace alguna actividad de respiración, de estiramiento, de las muchas que se nos propuso en la fase intensiva de consejo técnico, ¿no? Retomar las pausas activas. Hay quien utiliza cantos, bailes, también quien ya está implementando algunos ejercicios de yoga o una lectura, ¿verdad? El arrancar la clase leyéndoles a los niños es fabuloso. Yo creo que aquí sí sería conveniente que ya todo el mundo tengamos por ahí un portafolio digital de estrategias, ¿no? Porque no solamente estas se aplican al inicio para activar a los chicos y que entren con todas las ganas del mundo, sino inclusive hay compañeros que utilizan a lo mejor 2 horas de trabajo y bueno, entre asignatura y asignatura implementan alguna de estas estrategias. Entonces siempre tener como que una actividad muy lista para esto. Lo hemos dicho, no solamente por la cuestión tecnológica o la novedad, sino inclusive juegos tradicionales como el clásico Gigantes y Enanos, algo así muy sencillo, pero el punto es que hagamos mover a los chicos, que se estiren un poquito y que bueno, vuelvan a estar con toda la actitud para el siguiente fase de la sesión. Y el siguiente punto, el último, dentro del inicio de la sesión, es si se retoman los conocimientos previos. Entonces, aquí me regreso a este punto. Una manera de retomar los conocimientos previos, ya lo comenté porque lo vi la semana pasada en una clase y funciona muy, muy bien, que fue precisamente cuando la maestra les comenta, ¿a qué les suena el aprendizaje esperado? ¿Qué se imaginan que quieren que aprendamos con esta serie de actividades? Hacer esto, insisto, inclusive lo pude constatar, lo pude ver, aparte que de que los niños estaban reflexionando, es el primer paso para la metacognición. Acuérdense ustedes, entendida esta como el proceso de darme cuenta de cómo estoy aprendiendo, cuáles son los pasos que estoy realizando para aprender. Entonces, cuando tú desmenuzas el aprendizaje esperado, ya arrancaste el desarrollo de la sesión, porque muchas veces a partir de las respuestas que van dando los niños, cuando menos te das cuenta, ya estamos en esa fase del desarrollo. Entonces es muy, muy importante que es una opción, ¿no? De cómo retomar los conocimientos previos desmenuzando el aprendizaje esperado. Bueno, para el desarrollo de la sesión, solamente quiero comentarles, porque ya en otros videos hemos platicado bastante de esto, creo que ahora quise nada más comentarles lo nuevo que he visto en las clases, algunas situaciones interesantes. Entonces, concretando, las mejores clases es el diálogo pedagógico permanente. ¿Y cómo se da ese diálogo pedagógico permanente? Pues las mejores clases son aquellos de aquellos compañeros docentes que retoman los conocimientos previos, que retoman las dudas y las participaciones, porque aunque estemos utilizando tecnología, si solamente estamos nosotros como docentes hablando y el alumno escuchando, pues sigue siendo como que una educación unidireccional. Entonces, aquellos compañeros que todo el tiempo están dialogando con los chicos son aquellas cuyas clases se me hacen muy dinámicas, muy atractivas y que realmente siento que se logran las situaciones que se tienen planeadas, ¿no? Las participaciones de los chicos, ahora quiero comentar aquí solamente un punto, pues yo creo que tenemos que fomentar mucho, porque también ya lo vi en otra compañera, que no solamente hacía las preguntas de si se estaba entendiendo el tema, si los niños tenían alguna duda, sino que, ahí estoy revisando aquí mi apunte, eh, buscaba, insisto, mucho la reflexión, el que el niño reflexionara, el que fueran más que contestar a preguntas cerradas, pues el niño emitiera opiniones y comentarios. Y efectivamente, por eso pusimos aquí, para poder hacer un diálogo pedagógico permanente, que es así como le he titulado yo a esta dinámica de conversación que se da entre docente y alumno, hay que tratar de hacer menos preguntas cerradas y apostarle más por preguntas de reflexión. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es que si tú le preguntas a los niños, ¿me entendieron? Pues todo el mundo te va a decir que sí.
¿sí? Porque si yo digo que no, pues igual por ahí me pueden hacer un poquito de bullying, no puedo decir, ay, ¿cómo es posible que no hayas entendido? Pues sí está bien fácil. Entonces, a veces como seres humanos también tenemos un poquito de temor a ser exhibidos, ¿no? Y aunque el maestro nos quiera dar toda la confianza, realmente una pregunta cerrada, muchas veces, pues prefiero decir que sí para no entrar en otros detalles. Entonces, ¿tienen alguna duda, hijos? ¿No? ¿No? Entonces, sí o no, el punto es que las preguntas cerradas, tú lo sabes bien, no te arrojan una información suficiente en relación a si el alumno está logrando alcanzar los aprendizajes esperados. Entonces, tendríamos que apostarle por más preguntas reflexivas, donde ellos extienden, insisto, las opiniones y los comentarios. ¿Cómo podrían hacer este tipo de preguntas? Bueno, pues ahorita pensando yo, podrían ser preguntas empáticas, de esas que empiezan, ¿y tú cómo le hubieras hecho? Y si tú estuvieras en el lugar de este personaje, de la historia, por ejemplo, ¿tú cómo habrías resuelto esta problemática? ¿Sí? Entonces, el ¿y tú cómo? Permite algo mucho mayor que un sí o un no. O ahora que estamos hablando del multiverso, ¿verdad? Eh, ¿De qué otro modo se hubiera podido resolver este problema? ¿De qué otro modo se hubiera podido realizar esta actividad? Entonces, hacer ese tipo de preguntas va a ayudar mucho a que el alumno pueda llegar a cabo a una reflexión, que es lo que nosotros buscamos. Y bueno, otro de los puntos que vi en esta semana es ya también la necesidad de realizar, yo creo, o de revisar un proyecto de formación que en esto que ya llevamos un poquito más de un año desde que empezó la suspensión de clases por la pandemia, eh, pues ya es muy importante que nosotros tengamos una idea muy clara de lo que pretendemos lograr con los niños, más allá de los rasgos de perfil de egreso, más allá de las competencias, más allá de lo que dictan planes y programas de estudio. La pregunta es, en qué te has enfocado y qué es lo que has desarrollado en tus alumnos en este periodo? No sé si me explico, que cuando empezó esto hace un año, pues a todos nos agarró por sorpresa y lo que buscábamos en un primer momento durante las primeras semanas, durante los primeros meses, pues es tratar de cubrir a la medida de las posibilidades las necesidades de nuestros alumnos. No estábamos preparados, no estábamos familiarizados con la tecnología, con ese tipo de plataformas. Muchos no queríamos ni siquiera tener a lo mejor comunicación con los padres de familia, nos apoyábamos de terceros, de las vocales, de otra manera de poder tener contacto con ellos sin tener que dar mi número telefónico, por a lo mejor por cuestiones de seguridad y muchas otras situaciones, ¿no? A lo mejor no le queríamos entrar a una clase en línea empezamos a trabajar a lo mejor el envío de actividades a través de otras plataformas, pero pasaron los meses y esto no acabó y no ha acabado. Entonces muchos hemos tenido que sobre la marcha ir buscando otras maneras de comunicarnos, otras maneras de impartir nuestras clases, nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, hace algunos meses, pues a lo mejor era muy pretencioso decirte que desarrollaras un proyecto de formación, porque, pues, insisto yo, estábamos nosotros tratando de salvar el día, ¿no? Y salvar semana por semana. Pero pues ya a estas alturas ya llevamos mucho tiempo y considero que sí es importante el que revisemos nosotros qué les hemos enseñado, qué nos ha dejado esta enseñanza a distancia y en qué medida hemos desarrollado ciertas habilidades con los chicos. Un ejemplo podría ser aquí pues precisamente la cuestión de la inclusión digital. ¿Qué tanto? Bueno, yo les comento que en este proceso de acompañar a los compañeros docentes de mi zona a observar sus clases, he visto un desarrollo bastante notorio en la mayoría de ellos
en el uso de la tecnología. Inclusive quienes no estaban muy habituados, ahora ya se han hecho, han tenido un gran desarrollo y se han hecho expertos, ¿no? En un gran porcentaje. Un ejemplo, hay quien, pues al principio, la ventaja de estar en casa muchas veces es que los hijos o los nietos inclusive, pues nos ayudaban cómo compartir pantalla, cómo poder proyectar un video al compartir pantalla, muchas situaciones, ¿no? Y ya he visto compañeros que ahora ya lo realizan solo, pero estoy hablando, a lo que quiero llegar, es que algo que sí no he observado mucho es la inclusión digital, pero en el alumno. O sea, la gran parte de las clases que observo es el docente el que genera la sesión generalmente de Zoom, Meet o Teams, eh, es el que comparte la pantalla, es el que está dando las orientaciones y todo, y insistiendo, ¿no? En cámaras prendidas, micrófonos apagados. Bueno, también de esto hay mucha flexibilidad. Realmente sí he observado muchos compañeros que les piden que sí, que apaguen los micrófonos cuando para que no se genere un caos, pero no insisten mucho en la cuestión de la cámara por las situaciones que ya se han comentado anteriormente. Pero, ¿y los chicos? O sea, si cuando regrese el semáforo en verde y que podamos regresar a las aulas, ellos habrán desarrollado también estas habilidades, es la pregunta que nos llevamos, ¿no? Y es que la semana pasada vi una clase donde la compañera maestra estaba desarrollando su sesión muy dinámica, e interactuando con los niños, retomando conocimientos previos y de repente les hace una pregunta y les dice, a ver, entonces en lo que yo sigo explicando, váyanme colocando sus respuestas en el chat. Y parece muy insignificante lo que voy a decir, pero no he observado mucho este trabajo. Entonces me impactó porque dije, wow, es una de las herramientas básicas que está en este tipo de plataforma y yo no observo mucho que la utilicen. Entonces aquí fue una cuestión muy dinámica porque los niños estaban contestando en el chat y la maestra, muy bien, a ver, ya observé aquí que tal nos dice este compañerito, esto y esto otro. Ah, fulanita nos dice esto y demás. Muy bien. Entonces llevaba como que sí, también abrían los micrófonos de repente en algún periodo de la sesión, participaban de manera oral los chicos a través de las pantallas, pero también se llevaba una conversación en este sentido, ¿no? Entonces ya fue cuando yo seguí con esta idea y dije, bueno, es que también es importante, ¿qué tal? No sé, ponerme de acuerdo con un padre de familia, señora, pues estamos aquí haciendo también, este experimento, este desarrollo de habilidades, como ve, está en posibilidad su hijo de que él sea el hospedador para la siguiente clase, el que genere la reunión de Zoom, que mande la invitación a sus compañeros y que nos pueda recibir. O sea, insistimos, hay quienes no tienen esa posibilidad, pero quienes sí la tienen, pues ayudémoslos a explotar todavía más estas habilidades digitales, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, la cuestión de los chistes, ¿no? Una actividad, por ejemplo, vamos a cada quien a escoger un chiste que vamos a compartir en la clase, pero quiero que ese chiste me hagan un dibujo en una hoja en blanca, así tamaño carta, que me hagan un dibujo de ese chiste. La característica es que debe ser puro dibujo sin palabras. Ajá, entonces cuando te toque participar, tú vas a mostrar tu dibujo y los vemos un ratito, nos imaginamos, a ver si adivinamos cuál es el chiste que nos vas a contar y después nos cuentas el chiste de esta parte, ¿no? Entonces me ocurrió una actividad así muy de sencilla, pero que en vez de que el niño enseñe su libreta para mostrar el dibujo del chiste, y esto puede ser muy rápido, dos niños, cada sesión dos niños, uno al inicio y uno al cierre de la sesión. A ver, al compañerito que le tocó, en lo que estamos recibiendo a los demás que se están integrando, ve compartiendo pantalla, por favor, para que nos enseñes tu dibujo ya que se hizo digitalizado en una plantilla de PowerPoint, no sé, pero que no es como una imagen en la computadora, en su computadora, o hasta en el mismo teléfono, compartir la pantalla, vemos ahí el dibujo y ya nos cuenta el chiste. Y ya el niño está interactuando con esta parte, ¿no? Entonces, pues les dejo ahí como reflexión porque a mí me pareció muy interesante. Veo un gran desarrollo de compañeros docentes que cada vez se hacen más hábiles para manejar estas plataformas, pero no veo mucho la interacción de los chicos. Entonces, tal vez ahorita que ya estamos el día de hoy ya es lunes,
ya son las 12, ya es lunes 22 de marzo. Es nuestra última semana, pues se lo dejamos de tarea, ¿no? Ya vienen las vacaciones y regresando de las vacaciones, igual el tiempo que nos quede para trabajar de esta manera, el que podamos nosotros diseñar algunas actividades donde los chicos se involucren cada vez más en el manejo de las tecnologías. Bueno, siguiendo con esto que les mencionaba que debemos tener un proyecto de formación, algo que viene desde los pasados consejos técnicos es que lo socioemocional pues no sea nada más visto como un área de desarrollo, como marca aprendizajes clave, sino como un enfoque de vida. Lo socioemocional tiene que ser el enfoque de vida, el enfoque de trabajo, el enfoque en el que, o el marco en el que va a estar todo el desarrollo de nuestras actividades. Tiene que estar presente todo el tiempo. Ya compartí yo en el video anterior que muchos compañeros trabajan lo socioemocional desde que reciben a los niños, desde que están dando entrada, están platicando con ellos, están comentando situaciones personales o cómo se han sentido, o permiten que los niños interactúen con ellos. Entonces esto se me hace muy bonito. El segundo nivel de trabajo socioemocional es cuando en el desarrollo de la clase estás escuchando que el maestro es cordial, que el maestro es amable, utiliza un lenguaje claro, comprensible, pero sobre todo afectivo, ¿no? Y amable con los chicos. Entonces eso genera un ambiente muy agradable, por eso yo lo vinculo todo, o sea, cuando tú realizas actividades de motivación, cuando tú realizas actividades de respiración, de un juego, un canto, estás trabajando los socioemocionales, se ve en la risa de los niños, se ve que están contentos contigo, entonces eso tiene que estar completamente presente en todo momento, ¿no? Aparte de quien desarrolla las fichas, quien una de las sesiones que trabaja a la semana, de manera explícita desarrolla alguna actividad muy concreta para ese trabajo de o desarrollo de habilidades socioemocionales, eso también está muy bien, pero insisto, ¿no? Tenemos ahorita que tener como que esas antenitas bien listas para que en todo momento podamos vincular, hacer una vinculación de lo socioemocional con todas las demás asignaturas. Yo les compartí un ejemplo el video pasado de la compañera de primer grado que iba a trabajar la letra J y que antes de entrar, una vez que les proyectó ahí la J grandota, a ver si ustedes ya la conocen esta letra, ya la han visto por ahí, díganme, antes de que empecemos a trabajar con ella, palabras con J, cosas, objetos, personas, que los pongan a ustedes muy felices. Ah, se me hizo fabuloso, ¿no? Entonces, esta parte de poderlo trabajar así. No me acuerdo si ahí mismo otra compañera de repente a mitad de la clase dice, ahora vamos a hablar, vamos a descansar tantito y vamos a platicar de aromas, de los aromas, ¿va? Platíquenme un aroma que a ustedes les ponga muy felices. Entonces ya los niños estaban platicando también sobre todo esto, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy interesante esto. Hasta me recordé un meme que vi por ahí que dice, oye, a ver, platícame algo que a ti te haga sentir muy pleno como persona, te haga sentir muy contento, sí, muy, muy, muy feliz. Pues a mí el pan. No, no, como que el pan, no. Dime algo inmaterial, algo no tangible, algo espiritual, algo intangible, no, cosas materiales, algo que te haga así sentir muy bien, pues el olor a pan, ¿no? Entonces me gusta mucho ese chiste, pero precisamente, ¿no? Entonces, el trabajar los aromas, el trabajar en todas las asignaturas, poder ir trabajando lo socioemocional, ahora que pasó lo de el 18 de marzo, lo de Lázaro Cárdenas, el cómo creen que se haya sentido él, contento, triste, enojado en algunos de los momentos de todo este proceso, ese proceso histórico que sucedió. O sea, eso no lo hemos visto muchas veces. Todo el mundo hablamos de Lázaro Cárdenas, hablamos de la expropiación petrolera, tratamos de explicarles a los niños qué significa la palabra expropiación, pero ¿cómo se habrá sentido este señor en algunos de los momentos? Y afortunadamente hay muchas fotografías de ese entonces. Entonces, la emoción de que se llenara Bellas Artes, ¿no? Con todo el pueblo, con toda la gente que fue a apoyarlo, esa debe ser una alegría muy, muy bonita. Bueno, y ya para finalizar este video, pues otro de los puntos es el que yo sugiero algo
algún área de oportunidad que he visto es que, pues sí, los tiempos son cortos en estas plataformas. Se trata de aprovechar al tiempo. Insisto, ya casi nadie ocupa una reunión en estas plataformas para hacer una copia de un trabajo. A ver, vamos a hacer unas gráficas y que se pongan ahí a colorear sus gráficas. No, se dejan las actividades de tarea, se dejan previas y la sesión se aprovecha para hacerlo muy dinámico, para aclarar dudas, para hacer a lo mejor una exposición o desarrollar alguna actividad ahí entre todos, pero pues no se pierde el tiempo en cosas que se pueden hacer en otro momento. O si estás, realmente el tema es las gráficas de barras, pues inicia las gráficas, da las explicaciones, retomas conocimientos previos, está dando la dinámica y termina la gráfica cuando se termine la sesión. Sí, muchos hacen esa parte, pero algo que he visto es que a final de cuentas se sigue trabajando por asignaturas muy esquematizadas. O sea, por muy bonitas que estén las clases, estoy desarrollando mi clase de español y cuando termina sale, ahora vámonos a matemáticas, ahora vámonos a naturales. Y hay quien sin más, ¿no? Ahora saquen cuaderno de esto, ahora saquen libro de esto, y hay quien, como mencioné hace un rato, hace un juego, una activación física, algo en el inter de las materias y bueno, trata de aprovechar. Pero vi también la semana pasada una actividad de una compañera que al inicio como motivación dice, vamos a hacer nuestra lechita literaria. ¿Qué significa eso? Pues la clase de la compañera es muy temprano, es a las 8 de la mañana, ahí no me acuerdo si a las 8 o 9, pero pues es temprano. Y entonces la lechita literaria es que sus alumnos van corriendo rápidamente por su lechita y a lo mejor su pancito y se lo van desayunando en lo que la maestra les lee. Se acostumbra a leerles un cuentecito, un fragmento de algún texto, pero en esta clase que yo observé utilizó la versión digital de la revista De Veras del CONACYT, la revista de divulgación científica para niños. Entonces, el artículo que ella leyó, ay no, olvidé el nombre del artículo, pero tenía que ver con el petróleo y los plásticos. Entonces ella comienza lo que es la lectura, pero después las preguntas que fue haciendo y el desarrollo de la clase, previamente habían platicado de un video que les había dejado, un video para niños, con animaciones muy padres y todo, sobre la expropiación petrolera. Entonces se me hizo padrísimo porque trabajó la conmemoración de eventos cívicos dentro de formación cívica y ética. Trabajó la cuestión de lectura de comprensión, el fomento a la lectura en español, lengua materna. Trabajó el artículo de divulgación científica como tema también de español y la temática en sí era sobre los plásticos y el petróleo y los derivados plásticos, las montañas que existen, ¿no?, en el mundo, las islas que existen de plásticos, por ejemplo, y ahí estamos hablando de ciencias naturales. Entonces me encantó porque vinculó de una manera muy natural, muy agradable, muy bonita, diferentes asignaturas. Entonces, yo sugiero que le apostemos también a esto para aprovechar los tiempos, una metodología de trabajo a través de la transversalidad, es decir, el vínculo entre diversas asignaturas. Bueno, pues esto sería, creo que todo de mi parte. Espero que algunas de estas ideas les sean a ustedes de interés y que las aprovechen. Muchísimas gracias, que pasen ustedes unas excelentes vacaciones. Les agradezco mucho la atención a este video. Gracias.